El asambleísta José Agualsaca. Aló. Señor presidente, ¿me escucha? Le escuchamos, asambleísta Agualsaca. Señor presidente de la Asamblea Nacional, señores asambleístas, quiero empezar mi intervención que efectivamente la pandemia COVID-19 está atacando sin miramiento de ninguna condición social a la población ecuatoriana. La diferencia es que los sectores pudientes afectan menos porque tienen posibilidades económicas de ir a hacer atender en clínicas privadas o comprar el oxígeno y salvar sus vidas. Mientras la mayoría del pueblo pobre, los campesinos, los indígenas y los sectores populares que trabajan día a día, que no cuentan con posibilidades económicas para ir a hacer atender en clínicas particulares. Entonces sus consecuencias es muéranse como puedan, como tal ha sucedido en las diferentes provincias del país con aproximadamente más de 10,000 fallecidos. La pandemia COVID-19 se ha evidenciado una vez más la contradicción que se da entre la salud privada como un negocio de las grandes empresas transnacionales farmacéuticas y de servicios, y la salud como un derecho universal que ha colapsado el sistema de salud pública por la aplicación de políticas neoliberales y fondomonetaristas como son recorte del presupuesto general del Estado para la salud, que en 3 años ha bajado a 3.200 millones de dólares para la salud, especialmente para la atención primaria. A esto se suma el despido de miles de trabajadores, médicos y técnicos. También se suma a esto la actitud inhumana del ministro de Finanzas de pagar 324 millones de dólares a los tenedores de la deuda externa, justo en este momento en que el pueblo clama al gobierno a salvar las vidas, lo que demuestra una vez más que el actual gobierno toma decisiones en favor de los intereses del gran capital nacional y internacional y que son los que mantienen en el poder. La pandemia por COVID-19 ha puesto en riesgo las estructuras de bienestar de la población ecuatoriana, especialmente de los más vulnerables. Se ha anunciado que Ecuador decrecerá su economía al menos el 8,5%, lo que equivale a 9 millones de dólares, y el déficit de cuenta corriente podría llegar a alcanzar valores entre 2,2% del Producto Interno Bruto, lo que incrementaría los niveles de pobreza y extrema pobreza de los ecuatorianos. La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada por COVID-19, remitida a la Asamblea Nacional, establece medidas temporales que permitan generar recursos para financiar el presupuesto general del Estado, basada en la corresponsabilidad, entre comillas, que trata de cargar el mayor peso de la crisis económica a los trabajadores y al pueblo. Pero el gobierno no ha pensado en los efectos de la crisis en el sector rural. No se ha entendido que la pandemia por COVID-19 ha producido una falta de circulante y disminución en las transacciones comerciales en el campo, que el principal ingreso de los campesinos es la venta de los productos agrícolas. Es falta de circulación. Esta falta de circulación está ocasionando graves problemas que los campesinos productores tienen que pagar sus deudas de insumos, de producción, de semillas y deuda de la tierra. Para nuestro país, la FAO señala que el productor familiar campesino nos provee el 75% de lo que comemos.
Claro que tienen que aportar más para enfrentar la crisis económica, los que han acumulado la riqueza mediante la explotación del trabajo como las inmensas ganancias del sector bancario. Hay 94 grupos económicos de los 270 que hay en el Ecuador. Tienen activos por más de 77.000 millones de dólares. Sus ingresos ascienden a 34 millones y sorprendentemente pagan 76 millones de impuestos a la renta, que significa menos del 2,30% que deberían pagar. Si por cada sociedad que estos 94 grupos económicos, no de los 270, podríamos no ingresar al INA Investment, se cobraría, solo cobrando el 0,042% de sus ingresos, se recaudaría los 1.428 millones de dólares. No serán solo las inyecciones de liquidez las que permitan la recuperación, sino la capacidad, la voluntad, la resistencia y la autonomía productiva de las campesinas y de los campesinos, con el objetivo de paliar las necesidades urgentes que está afectando a los sectores productivos, asociativos o comunitarios, productores agrícolas familiares, pequeños productores campesinos, pescadores artesanales y productores acuícolas pertenecientes a la economía popular y solidaria. He presentado a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de incentivos para enfrentar los efectos de la pandemia como COVID-19 que afecten a los productores asociativos o comunitarios, productores agrícolas familiares, pequeños productores campesinos y pescadores artesanales y productores acuícolas de la economía popular solidaria. En esta ley se propone la remisión, condonación de intereses de las deudas, de intereses de mora, una moratoria en todo tipo de créditos o la suspensión temporal del pago de las deudas por el valor de la tierra, la renegociación de las deudas, el acceso a créditos diferenciados para el sector rural y la entrega de semillas y insumos para la producción campesina y pescadora. Señores asambleístas, estoy convencido que en este momento y para adelante se necesita en el Ecuador construir un modelo de producción de soberanía alimentaria, que significa una reforma agraria en el país, el acceso a la tierra y el agua, a la producción el fomento de la agricultura familiar campesina, lo que permitirá asegurar una suficiente producción de alimentación sana y nutritiva para el ser humano, frente al modelo de producción de agronegocios, agrotóxicos y agroexportadores que solo persiguen ganancias de dólares, pero mientras que cada día envenenan al ser humano. Por lo tanto, los del Páramo seguiremos trabajando y luchando por cuidar nuestra Pachamama, nuestra tierra que nos da nacer y comer para el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias, señor presidente.